Bueno, mi nombre es Brenda Guadalupe Becerra Trejo, soy médico urgenciólogo pediatra, actualmente laboro en Centro Médico Nacional de Occidente y pues vamos a hablar un poquito de lo que es reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico. La importancia de esto son las características que presenta el paciente pediátrico como tal para lo que viene siendo la intolerancia a lo que es la hipoxia. Como vamos a ver, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios pues son el resultado de un shock o un dato de una insuficiencia respiratoria que es progresiva, aquella que nosotros no detectamos oportunamente o que en algún momento los papás le escucharon o le encontraron algún dato que a ellos se les hizo de alarma, pero que sin embargo retrasaron la atención médica oportuna de estos pacientes y que progresó este paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué viene la importancia de que nosotros sepamos dar una reanimación y previamente reconocer un paro que va a evolucionar o un dato de una insuficiencia? Porque la mayoría de los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios solamente son realmente efectivos o importantes que pueden regresar a la circulación espontánea entre el 4 al 13%. De cada 100 niños que caigan en paro cardiorrespiratorio, 4 van a sobrevivir. Y eso sin nosotros comentar todavía las secuelas cardiopulmonares que pueden quedar o secuelas neurológicas que va a dejar este paro cardiorrespiratorio. Si hablamos de otro contexto, de lo que es la resucitación cardiopulmonar en pacientes hospitalizados, de estos solamente el 33% va a sobrevivir, sin determinar, como ya hablamos previamente, lo que es las secuelas de tipo neurológico, que son las que mayormente se ven afectados estos pacientes. Esto porque viene la importancia. Si vemos en este pequeñito esquema que se encuentra a la mano derecha de la diapositiva, vemos que con cada minuto que nosotros va pasando ese paro cardiorrespiratorio y nosotros no brindamos oportunamente una reanimación cardiopulmonar, el porcentaje de supervivencia disminuye significativamente. Esto va que después de los 9 a 10 minutos, la supervivencia es menor al 10%. Si nosotros nos prolongamos a un paro cardiorrespiratorio de 15, 20 minutos, pues probablemente la supervivencia va a ser menos del 1% y las secuelas neurológicas pues van a ser bastante importantes. Con esto vamos a ver dentro de la cadena de supervivencia al paciente pediátrico que la mayoría de los paros cardiorrespiratorios son 100% prevenibles. Siempre y a todos nos ha tocado ver como médicos o como personal de salud que llegan pacientes con datos de dificultad respiratoria, que no son tan significativos o tan marcados que si nosotros nos confiamos y no hacemos una intervención oportuna, pues realmente va a ir progresando esta dificultad respiratoria hasta volverse una insuficiencia respiratoria como tal, que cuando ya estos mecanismos compensadores no son mantenibles, estamos hablando de nuestras aminas endógenas, de todas esas alteraciones o mecanismos que el organismo trata de echar a andar para compensarlo, no se logra, llegamos a una falla cardiopulmonar y de ahí la evolución a un paro cardiorrespiratorio. Otra de las causas de una parada cardíaca en un paciente pediátrico es un estado de choque. Podemos hablar de un estado o distributivo, como puede ser el choque séptico, un choque anafiláctico, el hipovolémico o trastornos que nos lleven a un déficit que nosotros tengamos con nuestro propio organismo. Las causas propiamente de paros cardiorrespiratorios a nivel cardiológico son mínimas en el paciente pediátrico. Un previo sano para que caiga una arritmia cardíaca de primera instancia es menos del 10 al 15%. Casi la mayoría de las etiologías que se puede tener de origen cardíaco son pacientes que tengan algún tipo de anomalía o alguna alteración cardíaca previamente, alguna malformación o antecedente de una cirugía previamente a este nivel. Entonces, por esto, nosotros vamos a hablar que las causas de un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y hospitalario son un poquito diferentes, pero sin embargo tienen muchos aspectos en común. Si podemos ver, a mano izquierda encontramos las causas extrahospitalarias y del lado derecho las hospitalarias. Vemos que muchos de nuestros diagnósticos van a ser iguales en ambos escenarios. Principalmente la obstrucción de la vía aérea, la obstrucción que nosotros tengamos de la vía aérea inferior, cuerpos extraños, asma como tal, bronquiolitis, neumonías, que esos nosotros los podemos prevenir o si los papás llevan una atención médica oportuna, se puede dar tratamiento e identificar a aquel paciente de riesgo. Aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad del tejido pulmonar, estamos hablando de los pacientes con displasia broncopulmonar, que tengan alguna alteración como una fibrosis quística o algún antecedente de importancia.
en esta cuestión son prevenibles. Si tenemos pacientes con un estado de choque, también aquel paciente que se encuentra con diarrea, aquel paciente que tuvo algún accidente, algún traumatismo abdominal, que está teniendo hemorragia interna que no es detectada al 100%, aquellos pacientes que tienen alguna cetoacidosis diabética o alguna ingesta de algún tóxico que estamos hablando como sobredosis de beta bloqueadores, alguna enfermedad meramente cardiológica como miocarditis o causas de un choque cardiogénico. Ya causas muy súbitas son aquellos pacientes que puedan tener algún trastorno, alguna alteración en el QT, que presenten algún tipo de arritmia, anomalías de Einstein, que tengan algún trastorno meramente cardiológico que nos pueda llevar a un paro cardiorrespiratorio de origen cardiológico. Dentro de las causas más extrañas que pueda haber, pero son muy frecuentes en periodos vacacionales, aquellos traumatismos o ahogamientos que se dan en las piscinas, que por andarnos aventando de clavados o alguna otra alteración, los pacientes son víctimas de ahogamiento y que los papás, por estar confiados o platicando con algún familiar, no se percatan de este tipo de accidentes. Pero casi siempre, si se fijan, las similitudes entre ambos escenarios son casi del 90 o al 80%, las cuales vamos a encontrarnos que son meramente prevenibles. Nuestra cadena de supervivencia en los últimos años no ha sufrido ninguna modificación. Nuestro primer eslabón sigue siendo la prevención. Como vimos, nuestros escenarios y las causas de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico son 100% prevenibles. Estamos hablando de aquel paciente que está en una piscina, que nosotros lo tenemos que estar vigilando, que tiene que usar salvavidas o algún dispositivo para disminuir este riesgo. Aquel paciente que tiene cerca objetos pequeños que se los puede introducir hacia la vía aérea y aspirarlos, y tener una obstrucción de la vía aérea tanto superior como inferior, o aquellos que ya tienen algún antecedente de asma que si no reciben o no tienen un tratamiento adecuado, pues puede evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Nuestro segundo eslabón es la reanimación cardiopulmonar. La reanimación en el paciente pediátrico cambia a comparación del adulto. En el pediátrico siempre, si es un paro, que esa es la única modificación que ha existido recientemente, ¿es paro presenciado o es paro no presenciado? Si es un paro presenciado, primero voy a activar mi sistema de alerta. Ya que yo activé mi sistema de alerta, voy a posteriormente iniciar reanimación cardiopulmonar. Si yo tengo un paro que no es presenciado, no sé cuántos minutos ni cuánto tiempo lleva en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, si no es presenciado, tengo que iniciar mi reanimación. Tengo que asegurarme mínimo que yo le estoy proporcionando un ciclo, ya sea de 2 minutos completamente, y posteriormente voy a activar mi sistema de alerta. ¿Esto por qué? Porque no sabemos si tiene a lo mejor 2, 3, 4 minutos en parada cardiorrespiratoria, y como vimos, la curva va cayendo y conforme pasen los minutos, el éxito de nuestra reanimación va disminuyendo y el porcentaje de supervivencia se vuelve casi nulo posterior a los 8 o 9 minutos de esta parada cardiorrespiratoria. Ya que nosotros realizamos esto, vamos a activar ahora sí nuestro sistema de alerta. Nuestro sistema de alerta vamos a pedir que traiga un desfibrilador y posteriormente, ya que lleguen nuestros sistemas, vamos a hacer el traslado del paciente a un lugar específico. Hablando del escenario específicamente de COVID, aquí qué es lo que menciona o marca bastante importantemente la AJA, que tú debes de proporcionar una reanimación cardiopulmonar siempre y cuando tú estés protegido. ¿Qué estamos hablando de protección? Que tú tengas o cuentes mínimo con unas gafas, o estemos contando con nuestro cubrebocas que esté obstruyendo o que no nos permita el contacto directamente con los aerosoles, y tenemos que tener como mínimo, si se puede, unos guantes o una bata para que nosotros no nos contaminemos directamente. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que tener el equipo básico. No estamos hasta cierto punto o parte de la recomendación que debo de ponerme mi equipo de protección personal, el básico posible, para iniciar estas compresiones, ya que llega un segundo reanimador o alguien que nos pueda apoyar, que él se tenga que poner todo el equipo de protección y relevarnos para nosotros hacer la colocación de todo nuestro equipo completo. Esa es la recomendación que nos realiza la AJA. Y esto porque ahorita vamos a ver que vamos a cambiar un poquito, ya no se tiene que hacer el ver, el oír y el sentir.
¿Por qué? Porque es acercarnos nosotros a la vía aérea, liberar esos aerosoles y que nosotros mismos los inhalemos y nos reinfectemos. Entonces, es importante que sepamos todos los elementos que están involucrados en nuestro equipo de protección, que nos los coloquemos correctamente para asegurar que nosotros estemos completamente seguros y también que utilicemos en mayor posibilidad que tengamos nuestra careta. Esto es importante por nuestra propia seguridad. Entonces, ¿en qué nos basamos los pediatras? Que somos todos, dirán, un poquito muy metodológicos. Nosotros utilizamos el triángulo de la evaluación inicial que nos da esa impresión que nosotros vemos. ¿Qué es esto o a qué se traduce? Es el simple hecho de nosotros ver o observar a nuestro paciente y darnos o traducirlos a alguna alteración. Este triángulo está basado en 3 lados o 3 elementos. El primero es la apariencia. Aquel niño que llega a su sala de urgencias, a su consultorio, que está corriendo, que está jugando, ¿será un niño que realmente tiene riesgo vital? Probablemente no. Pero aquel niño que la mamá lo trae en brazos, que ustedes lo ven que está completamente pálido, si se fijan ya tiene la afectación de un lado que es la circulación, y que ustedes a la hora de descubrirlo o destaparlo la mamá ven que no respira. Entonces, ese paciente que tiene afectación de estos 3 lados es un paciente que tiene riesgo vital. Riesgo vital es que yo tengo que verificar que tenga pulso. Si no tiene pulso, inicio compresiones. Tiene pulso, necesito hacer mi soporte básico. ¿Para qué? Para tratar de resolver su problema que le está causando esa alteración. Si yo tengo afectación solamente de 2 lados, es un paciente que si yo no intervengo oportunamente va a evolucionar a una parada cardiorrespiratoria. Esto porque es importante. Nosotros en lo que es el sistema de triaje pediátrico en los servicios de urgencias forma parte de nuestro elemento de nuestra hoja de triage, porque aquel paciente que solamente tenga afectación de un lado es un paciente que es un amarillo. Ese lo tengo, ¿cuál es la traducción? Que yo lo tengo que ver de 10 a 30 minutos. ¿Para qué? Para yo poder resolver, porque si yo no lo resuelvo o no hago una intervención adecuada, va a evolucionar y se puede afectar un segundo lado. Si ese se tiene 2 lados afectados, ¿qué es la traducción? Que es un paciente con una coloración probablemente naranja. Al ser naranja es aquel paciente que yo tengo menos de 10 minutos para valorarlo. No lo voy a valorar en el consultorio ni en la sala común. Probablemente lo voy a valorar en el área de choque. ¿Para qué? Para hacer una intervención oportuna. Y el que tenga los 3 lados afectados es un paciente que tengo que ver inmediatamente. ¿Y a qué traducción se da estos lados o qué contexto nos habla? Que si yo tengo que están normales todos mis 3 lados, es un paciente que está estable. Probablemente si nosotros lo utilizamos por colorimetría o nuestra semaforización del triage, es un paciente que va a ser verde o que va a ser azul, que tranquilamente puede estar en la sala de espera. O aquel paciente que yo veo que en la apariencia está afectado, pero la respiración y la circulación está normal, probablemente solamente tenga una alteración neurológica. ¿De qué tipo? Es la que tenemos que averiguar. Si tenemos una afectación solamente de la respiración, nuestra probabilidad diagnóstica es dificultad respiratoria, pero si ya tengo afectada nuestra apariencia y la respiración, ya podemos decir que mi paciente tiene un riesgo de un fallo respiratorio. Si tengo solamente el lado de la circulación afectado, es un choque compensado. ¿Qué es esto? Todavía mi TA está dentro de las percentilas o los valores normales. Si recordamos un poquito, hay una fórmula, si ustedes no se saben los percentiles pediátricos o en esa cuestión, existe una fórmula que dentro del PALS nos marca para estimar nosotros la tensión arterial en el percentil 5, que es la edad por 2 más 70. Si nosotros tuviéramos un paciente de 8 años de edad por 2, sería 16, más 70, su tensión arterial para su percentil 5 tendría que ser 86. Si yo lo tengo por debajo de ese valor, pues mi paciente está hipotenso y podemos encontrar a lo mejor en la exploración clínica algún otro tipo de manifestación. Ya en el estado de una afectación en la apariencia o la circulación, hablamos de un choque descompensado. Aquel paciente que ya tiene un llenado capilar prolongado, 3 a 4 segundos, los pulsos están filiformes o apenas perceptibles, nosotros lo vemos y ya tiene alteración del estado
de alerta, que está aprendiendo a ser más somnoliento, o si le tomamos la tensión arterial, ya está por debajo de ese percentil 5. Ya ese es un paciente que está en un estado de choque no compensado, probablemente hipotensivo. Y si yo tengo afectados mis tres lados, que esto es lo importante, yo estoy en un fallo cardiopulmonar. Es el que me va a meditar o requerir mi atención inmediatamente. Entonces, si se fijan, es solamente con yo visualizar a mi paciente. ¿Cuánto es lo que yo me puedo tardar? Menos de un minuto y yo ya tengo una idea de qué es lo que le está pasando a mi pequeño al momento de solicitar la atención médica. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que si yo detecto que mi paciente tiene fallo cardiopulmonar, tengo que iniciar la reanimación si yo no palpo pulsos. En el caso de los neonatos, tenemos que brindar una secuencia de 3 compresiones, una ventilación. Tenemos 2 opciones para nosotros realizar las compresiones. Nosotros podemos colocar nuestros 2 dedos inicialmente en lo que es a nivel de ambas tetillas, en la parte media, y vamos a comprimir una tercera parte del diámetro anteroposterior. Vamos a realizar 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo, o como ustedes prefieran, 1001, 1002, 1003, ventilo. Esto es importante porque acuérdense que el neonato es más dependiente de oxígeno. Necesitamos mantener esa oxigenación adecuada. Quienes han dado reanimación al paciente neonato es bastante complicado o cansado con estos 2 dedos. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que se empiezan a flexionar estos y ya las compresiones no se vuelven completamente efectivas. La que para mí me gusta más cuando he tenido algún paro cardiorrespiratorio o siento que es más efectiva es cuando nosotros utilizamos lo que es la parte de nuestros dedos como tabla para nosotros mantenerla en la parte posterior del tórax y nuestros pulgares para hacer las compresiones. Esto me permite que yo lo pueda abrazar completamente el tórax y aquí con ambos dedos está realizando la compresión. Entonces yo puedo medir completamente o estimar que sí esté realizando la compresión de 1/3 de ese tórax. Aparte de eso, podemos como tener un poquito más de ritmo a la hora de nosotros realizar 1001, 1002, 1003, ventilo. 1001, 1002, 1003, ventilo. Esas son las 2 formas de poder realizar una reanimación cardiopulmonar en el paciente neonato. ¿Hasta cuándo deja de ser neonato? Hasta los 28 días. Ya cumpliendo aproximadamente el mes, tenemos que dar ya una reanimación o un soporte vital como el pediátrico. Y este ya va. En el caso de ser un solo reanimador, que si nos encontramos en una fiesta o algún lugar, tengo que iniciar mis compresiones. Las compresiones se tienen que realizar. Si es un paciente preescolar o un paciente lactante, lo podemos realizar con un solo brazo. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que realizar? Colocar nuestra mano directamente en lo que viene siendo entre ambas tetillas. No vamos a abrazar el tórax completamente y lo que vamos a realizar es poner recto nuestro brazo y empezar la compresión, dejando caer nuestro peso hacia lo que es la mano. Porque muchas veces se nos vuelve y estamos levantando la mano del sitio donde está nuestro monito. Hacemos esto. ¿Qué es lo único que vamos a realizar? Nos vamos a lastimar nuestra muñeca, nuestra efectividad de nuestras compresiones va a disminuir y nos vamos a cansar o agotar más rápidamente. ¿Cuánto vamos a hacer? Son 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Qué es lo que sugiere la AJA ante la sospecha en esta pandemia de COVID? Que ustedes no están obligados a proporcionar reventilación boca a boca si ustedes no lo desean. ¿Por qué? Tenemos que asumir que cualquier paciente sea portador de COVID. Recordemos que nuestros pacientes pediátricos no presentan manifestaciones pulmonares meramente como es el adulto. Las manifestaciones que se han visto que puede cursar como un cuadro asintomático, ¿qué es esto? Solamente un día de fiebre, febrícula, malestar gastrointestinal, desaparece máximo en 72 horas y posteriormente continúa siendo portador asintomático. El cuadro de viremia o lo que se ha encontrado en estos pacientes pediátricos es que es el doble de la actividad del virus que la que presenta el paciente ya completamente adulto. Aparte de esto, si han revisado y han visto en los cursos previos que se han dado por el Colegio ABC,
realmente el periodo de esta viremia en el paciente adulto puede ser de 0 hasta 14 días. El paciente pediátrico se alarga hasta 24 días. Por eso es importante que nosotros asumamos que nuestro paciente puede ser un portador asintomático. En el caso que nosotros contemos con 2 reanimadores, nuestra secuencia va a ser 15 por 2. Si yo ya cuento con un dispositivo de ventilación a presión positiva, una mascarilla correcta y que le corresponda a mi paciente, puedo empezar a dar mi ventilación a presión positiva, siempre y cuando hagamos un sellado hermético. Si tenemos y contamos con el filtro, que es el EPA, sería el ideal para disminuir la cantidad y la liberación de los aerosoles. Cada vez que nosotros demos ventilación a presión positiva, estamos generando esos aerosoles se liberan al medio ambiente, y más si nosotros no hacemos un sellado correcto y nos estamos moviendo en cada momento, en cada instante, más fácilmente vamos a liberarlos al medio ambiente. Entonces, dentro de esto vamos a nosotros a realizar, si nuestro paciente solamente tiene afectación de un lado del triángulo de evaluación pediátrica, es un paciente que nosotros tenemos que continuar nuestra evaluación primaria. ¿Esto a qué se traduce? Es aquel paciente que les llega a ustedes a las 2, 3 de la mañana, que ustedes lo ven pálido, con afectación del estado neurológico, pero a la hora que ustedes le palpan pulso, sí lo detectan. Es aquel paciente que no requiere en ese momento una compresión cardiopulmonar. A ese paciente nosotros podemos realizarle nuestra evaluación primaria, que consta de nuestra vía aérea está permeable, no se introdujo algún cuerpo extraño o algo más que nosotros estemos visualizando a la hora que lo estamos inspeccionando, o es aquel paciente que está lleno de secreciones, aquel paciente que tiene cuadriparesia espástica, que está lleno de puras secreciones espesas, que a la hora que nosotros se las retiramos, el paciente mejora su patrón ventilatorio. Esta es, y nosotros la podemos dividir como una vía aérea mantenible o una vía aérea no mantenible. Si es una vía aérea mantenible, podemos utilizar diferentes dispositivos de oxígeno que va desde puntas nasales hasta mascarilla reservorio, de acuerdo a lo que nosotros estemos integrando y aparte la cantidad de FiO2 que nosotros le queremos proporcionar. Pero ¿qué pasa también con estos dispositivos? Que nosotros también, si le ponemos mascarillas, estamos liberando cierta cantidad de aerosoles. ¿Qué es lo que se comenta o se recomienda por la anestesiología o las revistas de ellos? Que nosotros podemos utilizar puntas nasales o algún dispositivo de oxígeno siempre y cuando también le pongamos su cubrebocas. ¿Para qué? Para tratar de disminuir un poquito esa liberación de aerosoles. Posteriormente, en la B, nosotros vamos a visualizar que nuestro paciente tenga una buena ventilación. ¿Qué es esto? Que nosotros lo veamos que el tórax se expande simétricamente. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros nos basamos en 3 premisas: ver, identificar e intervenir. ¿Qué es esto? Si yo identifico que mi paciente tiene dificultad para respirar y probablemente es por obstrucción, por mocos, por algún cuerpo extraño, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Identifique que hay una obstrucción de mi vía aérea. ¿Qué voy a hacer yo? Aspirar secreciones. Estoy interviniendo y estoy reevaluando para ver si posterior a que yo aspiré las secreciones mejoró o no mi paciente. Si mejoró, entonces podemos pasar a nuestra B. Si mi paciente no mejoró, pues coloco dispositivos de oxígeno, que si con el dispositivo de oxígeno no mejora, pues probablemente tengo que asegurar mi vía aérea, tengo que preparar todo para realizar una intubación. Pero si es un paciente que mejoró con oxígeno en puntas nasales, en mascarilla reservorio, mascarilla simple o algún otro dispositivo, puedo pasar a mi B, a mi buena respiración. Esta buena respiración, estamos hablando que es ver que mi tórax se expanda completamente simétricamente. Que yo, al ponerle el pulsioxímetro, vea que su saturación es mayor al 93%. Que ese paciente, a la hora que yo lo esculto, no tenga ningún ruido agregado, ninguna sibilancia, ningún crepito fino o algo que me esté hablando de que tenga alguna afectación pulmonar, o aquel paciente que tiene hipoventilación o alguna alteración. Recordemos que puede haber en el paciente con COVID la hipoxia silente, que eso es importante también el identificarla oportunamente. Si yo veo que este paciente tiene alguna otra alteración o afectación del patrón respiratorio, hay que ver si tiene alguna resolución o no, que vamos a verlo un poquito más adelante.
Si está todo perfectamente, no podemos pasar a nuestra C. Hay que ver cómo está mi estado circulatorio. ¿Esto qué me va a decir? Si mi llenado capilar es normal de 1 a 2 segundos, si mi paciente está normotérmico o está hipotérmico, lo veo marmóreo, lo observo con pulsos oscilantes o el pulso está saltón, ¿cómo lo encuentro? Como si se encuentra mi paciente con un ritmo cardíaco rítmico o presenta algún dato de arritmia que me pueda traducir alguna alteración, y mi tensión arterial, que esa es importante para poder clasificar si mi paciente está en un estado de choque compensado o un descompensado. En la D hablamos del déficit neurológico. ¿Cómo se encuentra ese paciente? Yo siempre les pregunto y les digo, ¿todos no sabemos la escala de Glasgow en el momento? ¿Me la sé de memoria? No. Ni yo hasta este momento me la sé de memoria o darle una traducción inmediata que yo la pueda aplicar. Existe ¿cómo se puede decir? Un acrónimo que se utiliza que es el ADMI. El ADMI me habla de lo que es las iniciales de lo que yo estoy valorando. A, mi paciente está alerta. Mi D, tiene su respuesta solamente al dolor. La B, solamente es a la voz. Y la I, está inconsciente. Yo con esto puedo dar una traducción más rápida de qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está ocurriendo a mi paciente. Y dentro de esto, en el paciente pediátrico también es considerar la glucometría. Pacientes lactantes pueden presentar paro cardiorrespiratorio por hipoglicemia. Entonces, en esta D podemos checar la glucometría. Y la E, la exposición, que no veamos alguna lesión o algo más que sea llamativa de algún proceso infeccioso, de algún traumatismo o alguna afectación que pueda ser la causante de esa parada. Entonces, ¿qué no debo de realizar ya en el paciente con sospecha de COVID o en aquel paciente que yo vaya a dar reanimación cardiopulmonar? No voy a hacer el ver, oír y sentir. Ya está prohibido la apertura de la vía aérea completamente, el nosotros acercar el oído para ver o escuchar si sí respira y el dar la ventilación boca a boca por el riesgo infeccioso que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué es importante el que nosotros veamos? Entonces, vamos a ver, este algoritmo es de soporte vital básico pediátrico, solamente con un reanimador. ¿De qué hablamos del soporte vital? Solamente es que yo voy a dar las compresiones, voy a dar la ventilación si cuento con los dispositivos. Esto es el básico, no es el avanzado. Entonces, yo tengo que verificar antes de poner en riesgo mi vida para dar una reanimación cardiopulmonar que mi escena esté completamente segura. Yo no me voy a hacer el valiente y voy a dar reanimación cardiopulmonar a media carretera. Yo no lo voy a dar en un lugar en el que yo no cuente con una seguridad de que no me vaya a pasar algo. Si yo tengo algún dispositivo o algo que pueda requerir alguna mascarilla, que yo cuente con algunos guantes o algunos dobles para no contagiarme directamente, y de preferencia solamente el que vaya a realizar la reanimación, máximo 2 reanimadores. Aquí solamente en una sola persona. Ya después de esto vamos a verificar si la víctima no responde. Recuerden que siempre vamos a realizar el de niño, 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 ¿estás bien? Entonces vamos a ver, no respira, no responde, hay que checar pulso. Ya que nosotros vamos a revisar si tiene pulso o no, vamos a ver y vamos a activar nuestro sistema de emergencia. Recordemos que aquí vamos a ver, ¿es paro presenciado o paro no presenciado? ¿Cuánto tiempo lo vamos a observar? Durante 10 segundos. Vamos a sentir el pulso 1001, 1002, 1003, 1004, así se tiene que realizar el conteo. A veces en nuestra desesperación, y más si es algún familiar, vamos contando rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso hace que también nosotros, por la liberación de adrenalina o algo, podamos pensar que el pulso de nosotros es un pulso de este paciente o esta víctima. Ya que nosotros identificamos, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Si no tiene, vamos a proporcionar respiración de rescate siempre y cuando contemos con una mascarilla con bolsa y filtro y que realicemos un sellado hermético. Si no cuento con esto, no estoy obligado a dar reanimación boca a boca. Si cuento con estos dispositivos, voy a dar una respiración cada 3 a 5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con nuestro paciente? Vamos a colocarlo, vamos a abrir o hacer la apertura de la vía aérea. Yo ya cuento con mi
cubrebocas completamente, tengo mis dispositivos o tengo mi guante y ahora sí vamos a realizar nuestro sellado hermético. El sellado hermético lo vamos a ver un poquito más adelante, no vamos a tener que estar desconectando ni nada más a nuestro paciente, sino lo que tenemos que realizar es nuestra C y nuestra E. Nuestra C siempre va a estar dentro de la mascarilla. Va a ser nuestro pulgar en la parte de la V donde inicia y en la base vamos a tener nuestro dedo índice. Y el resto de lo que son los dedos vamos a estar dentro de lo que es el ángulo de la mandíbula. Nunca ponerlos en la parte central porque podemos obstruir la vía aérea. ¿Cómo vamos a realizar la reanimación? Vamos a poner 1001, 1002, 1003, ventilo. 1001, 1002, 1003, ventilo. 1001, 1002, 1003, ventilo. Porque en muchas de las ocasiones puede pasar que yo estoy distraído y pongo las manos en la línea media. Al ponerlas en la línea media, yo misma estoy obstruyendo mi vía aérea y eso va a hacer que no pueda o no logre una adecuada ventilación. ¿Qué queda prohibido? Que yo esté levantando o rompiendo ese sellado hermético con mi mascarilla. Eso es importante que nosotros los cuidemos para no estar liberando esa cantidad de aerosoles. Ya después que yo tengo esto, voy a darle esas respiraciones de rescate. Dentro de estas respiraciones de rescate, si no responde completamente, vamos a agregar las compresiones siempre y cuando el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor a 60. Así se define paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico, con signos de mala perfusión. ¿Cuáles son nuestros signos de mala perfusión? Estamos hablando de un llenado capilar prolongado, mayor a 2 o a 3 segundos como tal, que nuestro pulso sea imperceptible completamente o que mi paciente esté cianótico o esté con una coloración marmórea. Vamos a activar nuestro sistema de alerta completamente de 2 minutos, después de 2 minutos de compresiones y vamos a continuar las respiraciones de rescate. Recordemos, si es solamente un reanimador, son 30 por 2. ¿Sale? Aquí estamos hablando y este algoritmo es solamente para un reanimador. Vamos a comprobar el pulso cada 2 minutos y si no hay pulso, vamos a continuar todavía con el RCP. ¿Fue testigo del colapso repentino? Sí. Si nosotros nos consta y vimos que el niño estaba jugando y cayó súbitamente, entonces lo único que vamos a realizar es activar mi sistema de alerta y solicitar que traigan un dispositivo o un dedo. Después de que ya se activó en esa cuestión, y si llega un segundo reanimador, vamos a dar compresiones 15 por 2. Hasta que llegue este dispositivo, el DEA completamente, y vamos a analizar el pulso, el ritmo. Si se analiza el ritmo, vamos a ver, ¿es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Recordemos que los ritmos desfibrilables es aquella taquicardia ventricular o fibrilación ventricular como tal. Los no desfibrilables es aquel paciente que está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso y vamos a continuar nuestra reanimación cardiopulmonar. En caso de que estemos presentes 2 reanimadores completamente, igual tenemos que verificar nuestra escena o la seguridad en la que nosotros nos encontremos y vamos a limitar la cantidad de personas que estén expuestas. ¿Qué ocurre o qué pasa con nosotros? Llega a pasar, alguien se desploma, alguien se cae y lo primero que hacemos es acercarnos más de 10 personas al sitio o el lugar donde está y en lugar de estar ayudando, en muchas de las ocasiones recordemos que estamos sobrando o estamos limitando la actividad de estos 2 reanimadores. Entonces, solamente los que vayan a participar en la misma y recordemos, siempre que identifiquemos y veamos, niño, ¿estás bien? No respira, no responde, inicio compresiones, tenemos que dirigir directamente a que le vayamos a asignar la tarea de activar nuestro sistema de alerta. Porque suele pasar que decimos, hey tú, habla el sistema de emergencias y hey tú, son como 10 personas y ninguno lo realiza. Tenemos que verificar que esa persona esté completamente, vaya, lo active y que posteriormente regrese y dé la información que le proporcionaron. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que la indicación se haya realizado correctamente. Vamos a ver si nuestra víctima estaría
respondiendo no, vamos a solicitar esta ayuda y dirigirlo, y el primer rescatador va a permanecer con la víctima, y el segundo, en el caso que no haya más personas, va a ser el que va a ir a activar nuestro sistema de alerta. Ya que este paciente no respire o solamente esté jadeando, tenemos que verificar si hay pulso nuevamente durante 10 segundos y vamos a determinar. Si nuestro paciente no tiene pulso, vamos a realizar lo mismo que ya comentamos previamente. Vamos a realizar si cuento con un dispositivo de ventilación a presión positiva, algún sellado, yo cuento con mi mínimo equipo de protección, voy a dar ventilación de rescate, una ventilación por cada 3 a 5 segundos, que esto me va a asegurar que yo esté dando de 12 a 20 respiraciones por minuto, y si no responde mi paciente a ventilación a presión positiva, voy a checar nuestra frecuencia cardíaca, si es menor a 60 y datos de mala perfusión, vamos a iniciar compresiones. Y esto asegurando que yo voy a tener mis 2 minutos y en lo que regresa mi segundo reanimador. Si mi paciente sí está respirando y sí tiene pulso, solamente lo voy a monitorizar, lo voy a poner en una posición de recuperación hasta esperar que venga mi servicio de alerta o de emergencia. Si mi paciente no respira y no tiene afectación y llega nuestro segundo reanimador, vamos a cambiar de 30 por 2, vamos a cambiar a 15 por 2. Entonces, nuestro reanimador, recordemos, terminando un ciclo, vamos a realizar el que está en la vía aérea, se va a cambiar a compresiones y se tiene que hacer ese cambio correctamente. Después, ya que llegue nuestro dispositivo, nuestro DEA, vamos a analizar nuevamente nuestro ritmo e identificar, ¿es un trazo desfibrilable o no desfibrilable? Entonces, hasta que llegue nuestro sistema de alerta, esté el paciente lo más estable posible o en condiciones del traslado en una ambulancia. Ya que nosotros va en la ambulancia, ya llegó nuestra reanimación, podemos valorar a nuestro paciente y hacer una reanimación avanzada. ¿Qué es importante que siempre nosotros consideremos? Y esto es parte de la experiencia que yo tuve desde pediatría hasta ahorita ya urgencias. Cuando hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, nuestra sala de urgencias mayormente se vuelve como un mercado. ¿Qué es esto? Todos quieren dar indicaciones, todos quieren realizar más de una cosa que les corresponde y al final de cuentas no se realiza nada o solamente menos del 50% de lo que se le tenía que proporcionar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Desde que nosotros llegamos a nuestra sala o a nuestro lugar de trabajo, tenemos que tener lugares o actividades designadas en las que yo solamente me dedique a esa actividad y que no quiera suplir la de otra persona. ¿Esto por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas y me tengo que ver que lo que yo esté realizando está correctamente. Y si no está o tiene algún otro problema el paciente, identificarlo. ¿Para qué? Para que se haga esa intervención oportuna y volver a reevaluarlo. Entonces, cuando ustedes lleguen a su sala de urgencias, a su piso o al lugar donde estén laborando, tienen que tener mínimo 3 a 4 personas que les puedan ayudar en caso de un paro cardiorrespiratorio. Si son menos, hay que adaptarnos a las circunstancias. Estamos hablando que debe de haber alguien que se encargue exclusivamente de la vía aérea. Que si el paciente requiere intubación, requiere ventilación a presión positiva, se encargue de esto. Que si el paciente requiere aspiración de secreciones, también se realice con la mera protección que nosotros necesitamos. Alguien que nos ayude o se dedique a la obtención de accesos intravenosos o intraóseos, aquel que se encarga de las compresiones y si se puede y existe el personal disponible, alguien encargado de llevar la bitácora y encargarse del monitor para realizar la verificación del trazo y la desfibrilación en caso necesario. Y si contamos, el líder del equipo. El líder es el que tiene que dar las indicaciones, pero siempre y cuando también se tiene que formar un circuito cerrado. ¿De qué depende este circuito cerrado? Si yo me encargo de la vía aérea, identifico que el tórax no se expande simétricamente, yo estoy sospechando que probablemente tenga un hemotórax, se lo tengo que comunicar a mi líder. El líder tendrá que verificar y realizar la intervención oportuna. Si yo, como personal que se está dedicando a la vía aérea, no se lo comunico al líder, probablemente ese neumotórax sea la causa de mi paro cardiorrespiratorio y yo no haga la intervención oportuna y eso haga que la probabilidad de que yo lo saque se vuelva mínima. Si yo tengo a aquel paciente
que está con alguna alteración hidroelectrolítica y yo lo veo en el trazo, o quien realiza una pequeña interrogatorio a los papás no lo comunica hacia el líder, pues probablemente tampoco se va a identificar la causa del paro cardiorrespiratorio. Y otra de las cuestiones, el que se dedique a la administración de medicamentos tiene siempre que corroborar la dosis de estos, porque vamos a ver que en algunas ocasiones, entre tantos que están hablando, ¿qué va a ocurrir? No se va a entender esa indicación. Entonces, al no entenderse, podemos administrar más o menos cantidad de medicamentos sin haber corroborado previamente. Recordemos también que es la colaboración en equipo, en conjunto, por un mismo propósito, que es dar la reanimación cardiopulmonar lo más efectiva posible y que nosotros logremos sacar a ese paciente de paro cardiorrespiratorio. No es que si yo soy más fregón, yo sé hacer, realizar esto, yo sé el otro. No, aquí no es una lucha de egos, sino un trabajo en equipo completamente, que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ya que nosotros tenemos nuestros roles asignados y sabemos qué nos toca correctamente, yo como vía aérea no tengo que venir a suplir al de compresiones, ni el de compresiones tiene que venir a querer intentar oponer un acceso intravenoso o un acceso intraóseo en el caso necesario, porque hay una persona que está asignada a esa actividad. Entonces, en el caso de un paro cardiorrespiratorio ya en medio hospitalario o algo más, igual, tengo que tener mi equipo de protección personal, aunque sea el básico, antes de yo empezar o realizar las compresiones. Tengo que limitar la cantidad de personal que esté expuesto a esos aerosoles y tengo que ventilar con oxígeno usando dispositivos de bolsa, mascarilla con filtro, siempre y cuando realice un sellado hermético correctamente, y si no cuento con él, puedo realizar o usar alguna mascarilla para poder realizar esta ventilación. Si no cuento con eso, pues realmente no estoy obligado a realizar la ventilación. Pero si cuento con todo el dispositivo para realizar la intubación, pues lo voy a realizar en la primera instancia o el primer momento. También, ¿qué puede ocurrir en un escenario que yo me encuentre con un paciente que está ya intubado y que cae en paro cardiorrespiratorio? Puedo bajar a lo mínimo que yo pueda requerir la ventilación, que yo le esté asegurando un volumen mínimo de 6 mililitros por kilo. ¿Y esto para qué? Para que pueda yo disminuir la cantidad de desconexiones que voy a generar de ese dispositivo hacia el ventilador y no estar liberando esa cantidad de aerosoles. Tengo que valorar y en lo que se pueda ver si es un ritmo desfibrilable o no. Las nuevas modificaciones, y en un artículo de Medicina Crítica de Terapia Intensiva publicado en junio del 2020, lo que ellos recomiendan es, si yo cuento con los dispositivos para desfibrilar y el paciente tiene un ritmo desfibrilable, lo primero que tengo que hacer es desfibrilar. No dar compresiones o algo más para no estar liberando esa cantidad de aerosoles que voy a tener. Si cuento con el recurso, lo voy a administrar. Si no cuento con él, empiezo con presiones en lo que llega este recurso a nuestra sala y podemos identificar ese ritmo. Si mi paciente tiene un ritmo desfibrilable, vamos a realizar la desfibrilación y posteriormente, si mi paciente no tiene una vía aérea segura o algo, ya puedo interrumpir las compresiones. Lo que yo requiero o amerito es tener una vía aérea permeable, porque recordemos que casi en el 70% al 80% de los paros cardiorrespiratorios en el paciente pediátrico son por hipoxia. O si no, puedo continuar con mi ventilación a presión positiva, haciendo un sellado hermético y teniendo nosotros nuestro filtro o si contamos con él. Si es un ritmo que se encuentra en asistolia o en una actividad eléctrica sin pulso, acuérdense que esos son ritmos que solamente ameritan compresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a priorizar nuestra intubación, vamos a realizar nuestra conexión al ventilador lo más pronto posible y tenemos, si yo intento realizar máximo 1, 2 intentos, no puedo intubar a mi paciente, puedo usar otros dispositivos para yo mantener una ventilación adecuada. ¿Qué es esto? Si es un paciente con vía aérea difícil, ya le dimos 2 intentos, no cuento con videolaringoscopio, mi laringoscopía correcta, no pudo visualizar o no pude asegurar mi vía aérea, puedo poner dispositivos supraglóticos siempre y cuando que nosotros sepamos que no hacen un sellado hermético al 100% y cierta fracción puede estar liberando esos aerosoles.
pero son de vital importancia y de bastante ayuda en el caso de un paro cardiorrespiratorio en el que nosotros no tengamos una vía aérea segura como tal. Si nosotros logramos intubarlo, vamos a conectarlo lo más rápidamente posible a nuestro ventilador por nuestro filtro. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la cantidad de veces que nosotros lo estemos desconectando. Vamos a continuar nuevamente con mis compresiones durante 2 minutos. En ese periodo o en ese tiempo tenemos que buscar un acceso intravenoso o intraóseo en la que me permita estar otorgando los medicamentos necesarios. Y posteriormente a esos 2 minutos, nuevamente analizar este ritmo. En este tiempo o en este periodo, nosotros podemos empezar a buscar las causas identificables o reversibles de mi paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son esas causas que yo puedo hacer o revertir? Nuestras H's y nuestras T's. Estas H's nos pueden traducir probablemente a nuestra causa. ¿Qué es esto? Si tiene hipoxemia el paciente, si tiene a lo mejor algún antecedente o alguna infección de vías respiratorias altas, aquel paciente que recientemente empezó con moquito, con tosecita o algo más, nos puede orientar a una neumonía. ¿Cómo las puedo averiguar estas causas? Nosotros realizamos un pequeño interrogatorio simple que lo puede realizar una persona que no esté directamente involucrada en el equipo de reanimación. ¿Qué es esto? Nosotros nos basamos en algo que se llama el sample. El sample es un acrónimo de las iniciales de lo que yo quiero averiguar. La S es de signos y síntomas que llevaron a mi paciente a un paro cardiorrespiratorio. La A es de si es alérgico a algo, algún medicamento, algo, a lo mejor alguna abeja o algo que lo haya picado, que lo haya llevado a un paro cardiorrespiratorio. La M de medicamentos que consume o que se hayan administrado. La P es de padecimientos previos que haya tenido. Estamos hablando de cirugías, traumatismos, transfusiones de sangre u hospitalizaciones. Aquí no me va a interesar en el caso de pediatría que es un neonato, que si es gemelo, que es gesta 2, gesta 3, eso no es relevante para esta cuestión. La L de la ingesta del último alimento. ¿Esto por qué? Porque tenemos que asumir la premisa en urgencias que todo paciente llega con estómago lleno. Y el riesgo de broncoaspiración es importante y más nosotros si estamos brindando una reanimación cardiopulmonar. Y la E son los eventos que presentó el paciente, la evolución de estos mismos, para ver nosotros o orientarnos a ese diagnóstico. Si es aquel paciente que lleva con 5 o 3 días de evacuaciones diarreicas en cantidad de 10 o 12 por día, líquidas completamente y no ha comido y ha estado vomitando, pues probablemente mi causa sea hipovolemia, lo que necesito pasarle es líquidos o volumen. O probablemente nuestro escenario sea de una sepsis. Aquel paciente con desequilibrios hidroelectrolíticos, aquel que está debutando con una falla renal aguda, o una falla renal crónica que llega en urgencia dialítica, aquel con diarrea severa, que no se ha hidratado correctamente, aquel paciente que presente hipotermia, que también es una causa importante en los lactantes de paro cardiorrespiratorio. Y en el caso de las 4T, estamos hablando de neumotórax, trombosis, tóxicos o tamponamiento cardíaco. Aquellos pacientes víctimas de accidentes viales, aquellos que tengan algún antecedente, alguna alteración cardíaca, que consumieron algún fármaco o antecedente de alguna coagulopatía, nos puede orientar y nos puede dar a darle ese tratamiento. Si yo tengo un paciente con un neumotórax, pues pongo un minisello de agua para descomprimir mi cavidad torácica, en lo que preparo todo mi equipo para una sonda pleural y probablemente al descomprimir el tórax, mi paciente regresa a la circulación espontánea. Entonces, esto es importante para que nosotros nos demos un panorama de la probable causa. Ya que nosotros detectamos esto y es un paciente que tiene un ritmo que es desfibrilable y nosotros ya dimos estas descargas o estas desfibrilaciones, tenemos que considerar si no se ha revertido completamente aquellos fármacos. ¿Qué fármacos antiarrítmicos podemos utilizar? Podemos utilizar amiodarona o podemos utilizar lidocaína. ¿Esto para qué? Para poderle proporcionar ese tratamiento y podamos mantener que ese corazón se receptive farmacológicamente y podamos mantener la circulación espontánea. Esto es importante porque vamos a hablar un poquito más adelante de los fármacos utilizados en la reanimación cardiopulmonar. Si mi paciente no tiene un ritmo desfibrilable, pues vamos a seguir este lado del algoritmo y tenemos que estar proporcionando adrenalina cada 3 a 5 minutos.
Recordemos también que varios artículos ya nos han comentado que la adrenalina que nosotros administremos al minuto 3 no me va a estar realizando efecto inmediatamente. Probablemente ese efecto que nosotros visualizamos o veamos será hasta el minuto 6 o 9 de que nosotros se administró esa primera dosis. Entonces, es una dosis acumulativa, por lo cual tenemos que ser precisos en ese conteo que nosotros realicemos y que seamos muy estrictos en esa bitácora de cuánto tiempo de la última adrenalina, 3 minutos, y estemos preparando nuestra siguiente dosis. Si nuestro paciente está en una posición prono, vamos a ver que esta reanimación no es nuevo realmente. La propuesta que se ha realizado realmente viene desde 1989, que quien lo propuso fue McNeil. ¿Qué hace o el que comentaba? En el caso de aquellos pacientes que estaban sometidos a alguna cirugía cardíaca, aquellos que estaban a cirugías neurológicas, aquellos pacientes que estaban a cirugías ortopédicas, pues eran pacientes, y más en el caso de adultos, que no podían girar inmediatamente y que necesitaban reanimación cardiopulmonar. Pero ¿qué pasaba hasta antes de esta pandemia? Era rechazada o decían que no era efectiva completamente, que era más necesario el girar al paciente, pero el riesgo que se tenía del cambio, el giro y las complicaciones que se podrían presentar eran bastante importantes. Por eso, en varios estudios ya han determinado que realmente, si es necesario, se puede utilizar la reanimación cardiopulmonar en prono. ¿Qué es esto? Nuestro nivel de evidencia es C con una clasificación o una clase 2B, en el cual le comentan todos, la mayoría de estudios, que puede ser razonable cuando el paciente no puede ser colocado en decúbito supino. En el caso estamos hablando de aquel paciente neonato, lactante, que nosotros fácilmente lo podemos regresar de una sola persona a decúbito supino. Se propone que sea más fácilmente que lo pongamos en esta posición e iniciemos compresiones. Pero si ya es un paciente escolar o adolescente que está bastante grande y no podemos realizar esta maniobra, podemos realizar o iniciar nuestras compresiones. Siempre y cuando nosotros pongamos las manos por debajo de ambos omóplatos a nivel de T7 y T10 para iniciar estas compresiones. Tiene que ser y tratar de ser lo más efectivas posibles en el mismo ritmo que nos marca la reanimación cardiopulmonar con una adecuada efectividad. ¿Qué es esto? Que nosotros estemos comprimiendo mínimo una tercera parte del diámetro anteroposterior del tórax, que nosotros estemos en un lugar firme completamente y que estemos dando de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto me habla que yo tengo una reanimación efectiva completamente. Si no estoy haciendo esto, probablemente mi reanimación no está siendo correcta. Después de esto, también se ha propuesto que si yo estoy en un lugar que no está fijo, es una cama o algo, podemos introducir nuestro brazo en lo que es la parte posterior del paciente y mientras que alguien más esté realizando la reanimación posterior. ¿Esto para qué? Para que nuestro brazo sirva completamente como una tabla y la compresión del esternón y de la caja torácica ayuden a esta reanimación completamente. ¿Y esto en qué nos viene la importancia o en qué se sustenta? En este artículo que pueden ustedes buscarlo directamente, ellos vieron que en la tomografía cardiopulmonar de 100 pacientes que ameritaron o requerían reanimación en prono, casi en el 86% estaba muy cercano hacia el esternón, el ventrículo derecho. Por lo cual, al estar en contacto con este mismo y las compresiones, sí hacía de dos diferentes maneras, que son las teorías que se tiene ahorita de la reanimación en prono, es que actúe como bomba este mismo ventrículo y que las válvulas favorezcan esa circulación a nivel sistémico y que aparte de esto, el esternón esté haciendo un efecto que esté ayudando más rígidamente a la contractilidad de ese miocardio. ¿Por qué y en qué sustento tenemos? Cuando nosotros estamos en decúbito supino, nuestro corazón está hacia la parte más anterior. Cuando nosotros realizamos las compresiones, hacemos que nuestro corazón descienda hacia la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Esto hace que perdamos cierta cantidad de espacio y nuestra compresión no sea efectiva completamente. Al nosotros estar en decúbito prono, la gravedad hace que el corazón se acerque más hacia el esternón y a la hora que nosotros comprimimos o ejercemos
las compresiones en la zona anterior, el corazón recibe ese impulso más directamente y se vacía o hace un llenado correcto de ese ventrículo izquierdo, mejorando la circulación sistémica. Esa es la justificación que especifica este artículo y por lo cual sí está a favor de la reanimación cardiopulmonar en decúbito prono y más en aquellos pacientes ahorita en COVID que no podemos girarlos completamente y siempre y cuando se recomienda que si el paciente cuenta con una vía aérea segura, pues probablemente la efectividad sea mayor que aquel que no cuenta con una vía aérea permeable. ¿Cuáles son nuestros ritmos desfibrilables? Yo sé que es un poquito repetido, pero necesitamos saber cuáles son y lograrlos identificar. Tenemos una taquicardia ventricular, tenemos aquella que son ritmos de un QRS ancho y si se fijan pareciera que es una sierra completamente. Está del mismo tamaño y simétricamente. Y aquellos que tenemos aquella fibrilación ventricular. Si se fijan, tenemos complejos un poquito más largos y complejos más pequeños. Son muy diferentes uno de la taquicardia ventricular a la fibrilación ventricular. Estos son ritmos que nosotros podemos desfibrilar. ¿Cómo lo voy a realizar yo primeramente? En un paciente pediátrico todo va por kilogramo de peso. No es una dosis estándar como ya ha ocurrido con el paciente adulto como tal, sino nosotros nos basamos en un peso estimado. La primera desfibrilación se tiene que dar a 2 joules por kilo. Entonces, recordemos que siempre con la seguridad de yo fuera, tú fuera, todos fuera. ¿Esto por qué? Porque siempre va a existir alguien que esté distraído y que pueda recibir la descarga secundariamente. Ya que nosotros realizamos la desfibrilación, vamos a continuar las compresiones durante 2 minutos. Nuevamente voy a realizar el análisis de mi ritmo. ¿Qué es importante en esto? Que yo tengo que iniciar desde cero. Si yo identifiqué que es un ritmo desfibrilable, en lo que aseguro mi equipo, en el caso de un manejo intrahospitalario, que nosotros tenemos que asegurar la carga que vamos a proporcionar, tenemos que cargar nuestras palas o nuestros dispositivos, nos vamos a tardar a lo mejor un par de segundos. Que por el contrario, si contamos con un DEA, también se pausa básicamente de 5 a 10 segundos en lo que el aparato analiza el ritmo y él solo les dice, vamos, o es un ritmo que se puede desfibrilar para suministrar esta descarga. Entonces, durante ese tiempo tenemos que continuar, en el caso de los dispositivos intrahospitalarios, continuar la reanimación. Ya que se quita y se va a dar la descarga o la desfibrilación como tal, se tiene que iniciar la reanimación. No tengo que realizar si me quedé en el segundo 30, no voy a continuar de ahí, solamente voy a dar 1 minuto con 30 segundos, no, empezamos el conteo de 0 y vamos a dar 2 minutos. De esos 2 minutos vuelvo a analizar mi ritmo, si continúa en un ritmo desfibrilable, vamos a cargar nuestro equipo nuevamente a 4 joules por kilo. Y esto sucesivamente hasta llegar a una dosis máxima de 10 joules por kilo. Y aquí muchos se preguntarán, o aquellos que han leído o traen sus diferentes dispositivos en sus celulares, ¿qué pasa? Existen 2 corrientes en lo que estamos hablando de la desfibrilación. La AJA toma en cuenta el iniciar una desfibrilación desde 2 joules por kilo. Esto, y lo van a ver en todos los algoritmos del PALS. Si nos vamos a las guías europeas completamente, los europeos en los estudios que ellos han realizado o han encontrado, ellos comentan que la primera descarga a 2 joules por kilo han visto que su efectividad es menos del 50%, por lo cual ellos se brincan esta desfibrilación y su programación directamente la realizan a 4 joules. Entonces, porque podrán decir a lo mejor en alguna app que ustedes se encuentren o ver, me están mintiendo, me dijeron que yo iniciara a 2 y mi dispositivo o mi fuente de información dice a 4, todo siempre y cuando recordemos cuál es nuestra base de nuestra literatura. Nosotros, por ser mexicanos y estar muy cerca del vecino país, pues nosotros utilizamos o nos guiamos más por 2 joules por kilo. Si nosotros tenemos nuestra referencia bibliográfica en base a los europeos, recordemos que nuestra inicial es 4 joules por kilo. ¿Vale? Ya que nosotros realizamos estas descargas, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo realizar en desfibrilaciones? Son 3. En esas 3 yo ya tengo que empezar a partir de la segunda
a considerar algún fármaco antiarrítmico. ¿Qué fármacos antiarrítmicos? Amiodarona o lidocaína. La lidocaína la podemos administrar a 1 miligramo por kilo de peso, o la amiodarona, la dosis inicial es de 5 miligramos por kilo a máximo 300. Ya posteriormente de eso, si yo pasé la dosis carga y no mejoró o no funcionó, la puedo dejar en infusión. Entonces, recordando un poquito que cómo puedo realizar mediasfibrilación si mi paciente está en decúbito prono. Tengo que colocar mis parches o mis palas directamente. Puedo realizarla biaxilar completamente, que estemos en el ángulo de la línea posterior o la línea media axilar. Voy a colocar mi parche derecho y a ese mismo nivel el parche izquierdo. ¿Para qué? Para hacer nuestro circuito cerrado y se pueda dar o emitir esa descarga. La otra opción con la que contamos es el que se ponga en la parte superior o la parte del hombro, que del lado derecho, y en la parte axilar, en la parte de la línea media izquierda. ¿Para qué? Para cerrar ese circuito. Hay quienes apoyan más la vía axilar por la cierta resistencia que algunos refieren que puede haber completamente a nivel del hueso. Al colocarlo en esta parte, recordemos que en esta zona se encuentra el omóplato. Entonces, cualquiera de las dos hasta este momento es correcta y está siendo aceptada. No ha habido algo que pudiera hasta este momento recomendar o decir cuál es mejor o cuál es más efectiva, sino esas son las teorías que existen. Y si se fijan, ¿desde cuándo ya viene la desfibrilación en pacientes pronos? Si se fijan, por eso les quise poner esta referencia bibliográfica, es desde el 2003. Entonces, si se fijan, no es una novedad que sea más aceptada ahorita por la pandemia y se esté dando más este auge, pues realmente es la importancia ahorita. Accesos vasculares es otro dato súper importante que nosotros tenemos que saber. En muchas de las ocasiones nos aferramos o queremos obtener un acceso venoso periférico en múltiples ocasiones. Está nuestro personal de enfermería o algo y ya llevan 7 u 8 piquetes y nosotros queremos que exista un acceso. Recordemos que es un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, que no hay ese latido del miocardio que mantenga ese flujo sanguíneo a nivel de los vasos sanguíneos y que probablemente muchas de las venas no las visualicemos nosotros. Entonces, ¿qué viene esto? Que nosotros tenemos que dar máximo 2 piquetes o 2 intentos de canalización para obtener ese acceso periférico. Si no lo logramos, entonces yo tengo que pensar en otro acceso para yo poder administrar o suministrar mis medicamentos, que estamos hablando de un intraóseo. ¿Qué catéteres puedo utilizar en el caso que yo quiera poner un acceso intraóseo? Podemos utilizar desde el 14 hasta el 18. Esto porque ustedes saben que nosotros aquí en México no contamos con los taladros o con los equipos como Estados Unidos u otros países de primer mundo para colocar los mismos, que nos puedan permitir que a la hora que lo pongamos no se nos tape directamente con ese tejido óseo, que no sea permeable. Entonces nosotros tenemos que hacerlo con los recursos que contamos. Entonces, ¿qué es más fácil que tengamos en nuestras unidades? Los yelcos. Estos yelcos es primordial que a la hora que nosotros lo queramos poner, quitemos el plástico y solamente tratemos de introducir la aguja. ¿Qué vamos a realizar? En el caso de los pacientes preescolares o lactantes, tenemos o lo podemos poner en la parte anterior de la tibia. Tenemos que localizar primeramente la meseta tibial, que es donde nos está localizando aquí la imagen el dedito. Vamos a colocarnos 1 a 2 centímetros por debajo de la misma y de ahí vamos a contar 1 centímetro a la parte interna. Esto porque la meseta tibial es la zona que está con mayor cantidad de periósteo y esa es la parte que va a estar más dura. A la hora que nosotros queramos penetrar con el yelco, no vamos a lograrlo. Entonces, nosotros tenemos que colocar en flexión nuestro pie, ya que nosotros lo posicionamos completamente y lo fijamos, vamos a tratar nosotros de poner un pañal o algo que nos ponga un dispositivo firme. Vamos a localizar nuestra meseta tibial y vamos a ponerlo 1 centímetro por debajo de nuestro dedo en el caso del lactante.
De ahí nos vamos a dirigir a 1 centímetro a la parte interna y es aquí donde nosotros vamos a realizar esa colocación de ese dispositivo. Lo vamos a agarrar lo más proximal posible, siempre haciendo la forma de un taladro para tratar de vencer esa resistencia. ¿Y cómo saber que yo ya estoy correctamente? Vamos a sentir que va a disminuir o va a pasar completamente. Vamos a vencer ese sitio de rigidez que nosotros vamos a tener. Tenemos dos opciones. Una de las opciones es que obtengamos retorno del mismo, que podamos tomar muestras o algo más, o que simplemente no me genere resistencia a la hora de pasar yo el líquido. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los YELCOS no cuentan como los dispositivos para biopsia intramedular o algo más, no cuenta con alguna forma para nosotros poder aventar ese tejido óseo y que no se nos tape. Lo importante es utilizar una jeringa de 20 y tratar de vencer esa resistencia si nosotros ya pensamos o sentimos que pasamos el periósteo, para nomás que ese huesito no quede tapando o obstruyendo nuestra aguja. Si son pacientes más grandes, arriba de 6 años de edad, podemos colocarlo en la parte interna del maleolo, siempre y cuando de aquí a 1 centímetro de la tuberosidad, y ahí es donde se va a colocar. ¿Qué puedo administrar yo por estos dispositivos? Puedo administrar aminas, puedo administrar hemoderivados, puedo administrar soluciones. Son seguros y fácilmente puede durarnos si nosotros lo colocamos correctamente y no se nos moviliza, puede durar hasta 6 horas o hasta que nosotros tengamos un acceso ya completamente definitivo. Pero recordemos que estos procedimientos, igual que todo lo que realicemos, aparte de tener beneficios, tiene riesgos y complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Podemos tener un hematoma en el sitio que nosotros lo estemos colocando, podemos tener un poco de infección porque estamos rompiendo esa barrera de protección como es la piel e introducir a un germen hacia el hueso. Se nos puede desplazar o salir nuestro dispositivo o causar nosotros fracturas. En el caso de solamente el 1%, que es en la literatura y a los que les ha ocurrido, solamente ese 1% puede desarrollar síndrome compartimental o puede presentar alguna embolia grasa, que es en menor cantidad o frecuencia en el paciente pediátrico. En el caso de la ventilación a presión positiva, lo que nos recomiendan que nosotros utilicemos es el filtro ELEPA, siempre que lo coloquemos de manera proximal hacia nuestro equipo, nuestro dispositivo, como lo estamos viendo aquí, siempre tiene que estar de esta manera y inmediatamente nuestra mascarilla. ¿Para qué? Para todo lo que se expulse o se regrese quede atrapado en este filtro. Tenemos que realizar nuestro sellado hermético. Aquellos que han ventilado a pacientes más grandes, estamos hablando de escolares y adolescentes, es más difícil realizar ese sellado hermético. ¿Cuál es una de las recomendaciones que se realiza? Que existan 2 personas dedicadas a la vía aérea. ¿Para qué? Para que uno se dedique exclusivamente a ese sellado, mientras que el otro realiza una ventilación a presión positiva. En el caso de lactante o ya pacientes neonatos, como no requieren tanta fuerza ni nada más, se puede realizar con una sola persona. Y lo que ya hemos mencionado previamente. En lo más que pueda, yo necesito lo más rápidamente posible tener una vía aérea permeable. Antes, ¿qué ocurría o qué pasaba? Todos decían, no se tiene que interrumpir las compresiones, tienes un lapso de 10 segundos, que es cuando se corrobora pulso y se corrobora que el paciente, el trazo del cardiológico, perdón, ahí era ese tiempo en el que nosotros podíamos realizar la intubación. Ahora, ¿qué dicen o qué recomiendan? Los proveedores deben de pausar las compresiones torácicas durante el intento de intubación. ¿Esto por qué? Porque cada vez que nosotros estamos realizando una compresión cardíaca, al tórax le estamos ejerciendo una presión positiva. Esa presión positiva va a hacer que se estén liberando más cantidad de aerosoles porque tiene que buscar ese aire alguna salida. Esa salida va a ser hacia
entorno o hasta la forma exterior que nosotros, si no tenemos las precauciones o los cuidados, los vamos a inhalar directamente. Entonces, por eso, ya que tengamos todo listo a nuestro equipo, es cuando vamos a realizar nuestra intubación. Nuestra intubación siempre se tiene que realizar con un tubo. Este tubo lo podemos elegir y se recomienda de preferencia que sea un tubo con balón. ¿Para qué? Para que ese baloncito o ese globo cierre lo más herméticamente la vía aérea. Antes, y todos se van a encontrar, si alguno es de la vieja escuela o tuvo sus maestros que eran de esta misma, les decían, el paciente pediátrico no puede utilizar un tubo con globo. ¿Por qué? Porque le necrosa la vía aérea, ya está no recomendado. ¿Qué se ha visto o qué se ha dicho en los nuevos estudios? Los últimos más recientes, antes se decía, nuestra vía aérea es elíptica. Entonces, al ser elíptica y nosotros tener un tubo, se ejerce presión solamente en la parte anterior y en la parte posterior, liberándose esa presión en las partes laterales. Otros comentaban que nuestra vía aérea tenía una forma cónica, por lo cual estar en esa forma cónica llegaba el tubo y ahí mismo se anclaba y no ocurría nada. Ahora las nuevas teorías o los nuevos paradigmas que se comentan es que nuestra vía aérea a la hora de nosotros utilizar dispositivos con globo o con balón hacen que nuestra presión sea uniforme en toda la pared de la tráquea. Al tener esa pared hace que el tejido pueda disminuir el riesgo de esas complicaciones y al estarlo inflando y desinflando, toda esa presión sea simétrica de manera correcta en toda la pared y no se ejerza solamente en dos puntos. Entonces, ¿podemos utilizar cánulas con globo? Sí, la más pequeña que yo he visto es una cánula 3 French y para ese cálculo nosotros poder decir, ¿cómo puedo saber qué cánula le corresponde? Tenemos esa tablita. Si son pacientes neonatos o menores de 6 meses, siempre nos vamos a pasar por la edad o los kilogramos de peso y en base a eso vamos a hacer el cálculo, ya viene más o menos estandarizado qué tubo puedo utilizar. Esto, en el caso de los neonatos, tenemos una constante que es 6 más el peso, nos dice más o menos qué centímetros puedo introducir. En el caso ya de los pacientes que son mayores a 2 años de edad, podemos utilizar esta fórmula, que es 4 más edad entre 4 en años. ¿Esto o por qué es importante? Porque aquí, en el caso de los pacientes que vamos a utilizar globo, tienen dos formas. En vez de sumarle 4, vamos a sumarle 3.5 por ese medio número que está consumiendo nuestro globo. Yo en muchas de las ocasiones lo que hago es hacer este cálculo y solamente restarle medio número y me es más fácil o más rápido en esa cuestión. ¿Cuánto puedo introducir mi tubo endotraqueal? Tenemos dos formas. Si yo elegí o le corresponde un tubo número 4, lo multiplico por 3 y es ahí donde se tiene que fijar. 4 por 3, 12. Se fijan, es lo más cercano posible a lo que podemos introducir completamente. Si es un 4.5 por 3, va a quedar en 13.5. Entonces, este les puede servir, lo pueden guardar en sus libros, guardarlo directamente en su bolsa de su bata o algo más, para en el caso que lo lleguen a necesitar, fácilmente ya tengan cómo hacer ese cálculo. Si contamos con dispositivos ya avanzados de la vía aérea como un videolaringoscopio, pues nuestros primeros intentos tienen que ser con este dispositivo o, si no cuento con el mismo, realizar una laringoscopía directa. Recordemos también que el éxito de nuestra intubación depende mucho, primero, de la posición que tenga nuestro paciente, segunda, del nivel de analgesia o sedación que tengamos. En el caso de los pacientes en parada cardiorrespiratoria, es una vía aérea de emergencia. Entonces, por lo cual, no requieren o ameritan la administración de ningún fármaco, sino la aseguranza de la vía aérea. La tercera es cómo yo realizo mi laringoscopía. Suele pasar, y en muchas de las ocasiones, que cuando usamos nuestro laringoscopio, queremos ir metiendo el laringoscopio conforme vamos visualizando nuestra vía aérea. La recomendación que yo les realizo, y es más fácilmente entendible por la fisiología, es meter toda nuestra hoja completamente y ya posteriormente irla retirando. Al irla retirando, vamos a recordar un poquito la anatomía. El primer orificio que vamos a visualizar en esta parte posterior va a ser el esófago.
Posteriormente, si nosotros vamos retirando nuestra pala del laringoscopio, vamos a visualizar nuestra epiglotis o nuestra vía aérea, siempre y cuando qué hoja estemos utilizando. Si es una hoja recta, se posiciona sobre la epiglotis y no la voy a ver. Entonces, lo único que voy a visualizar va a ser nuestros pilares y lo que viene siendo los cartílagos aritenoepiglóticos. Si estoy utilizando una hoja ya curva, que es en pacientes arriba de los 2 años de edad, ahí sí voy a visualizar nuestra epiglotis. ¿Por qué? Porque esta se va a posicionar sobre la base de la misma. Entonces, lo único que va a ser levantarla. Y al levantarla, el riesgo que tenga, si tengo una epiglotis grande, laxa o redundante, es que pueda colapsar y me obstruya parcialmente mi vía aérea y yo no esté visualizando correctamente. Entonces, ya que vimos un poquito la vía aérea, las compresiones y todas las cuestiones involucradas en lo que es la reanimación cardiopulmonar, también vamos a tener el juego que son bastante importantes, nuestros medicamentos. Nuestros medicamentos aquí, como hablamos, la adrenalina tiene que ser precisa en su administración, no pasarme de 3 a 5 minutos porque son dosis acumulativas. ¿Qué es esto y también por qué la importancia? Si recordamos un poquito la reanimación en pacientes ya grandes o adultos, todos nos dirigimos a una ámpula, pero el paciente pediátrico tiene su particularidad o su peculiaridad. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que sacar un cálculo de cuánto es lo que yo le estoy administrando. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi preparado? Mi preparado es que una ámpula de adrenalina, que es 1 mililitro, yo lo voy a forar en 10 mililitros de solución salina al 0.9%. ¿Esto para qué? Porque la dosis normalmente de la adrenalina es de 0.01 miligramos por kilo. Pero en el caso de la reanimación, todos estamos acelerados, no traigo mi calculadora o algo como sacar la dosis, que va a ser fácil o más complicado para nuestro personal de enfermería decirle, pásame 0.03 miligramos de adrenalina o pásame 0.05. Entonces, ahí van a estar haciéndose un poquito más complejo ese cálculo nuestros compañeros y qué es lo que tenemos que realizar. Al nosotros hacer esta preparación aquí señalada, estamos haciendo una equivalencia. Esta equivalencia es que 1 mililitro de solución salina sea igual a 0.01 miligramos por kilo de adrenalina. Entonces, si en el caso que yo tenga un paciente que yo requiero o yo amerito adrenalina y pesa 30 kilos, pues, ¿cuánto le tendría que pasar? 3 mililitros de solución. ¿Por qué? Porque si 0.1 es por cada kilo de peso, por 30 van a ser 3 mililitros. Y es más fácil que lo administre, que le diga, fulanita de tal, le puedes pasar 3 mililitros de adrenalina, que le empezarle a decir, le puedes pasar 0.3 de adrenalina, se les vuelve un poquito más complejo. En el caso, aquí es una pequeñísima importancia o señal que podemos ver. En el caso de los neonatos son los únicos que se va calculando o incrementando la dosis que estamos administrando. En el caso de la primera dosis, el cálculo es de 0.1 a máximo 0.3 mililitros por kilo dosis. En el caso del paciente ya pediátrico, no puede incrementar y su dosis establecida ya es de 0.1 mililitros por kilo. En el caso que sea intratraqueal, se tiene que administrar o pasar sin diluir. Máximo 0.1 miligramos por kilo, sin la dilución, máximo una ámpula. No más le puedo administrar. Este es en el caso de la adrenalina. ¿Cuál es la importancia también que nosotros tenemos que conocer y muchas veces ignoramos? Cuando estamos en un paro cardiorrespiratorio queremos pasar los medicamentos rápidamente y pasamos o antes bicarbonato de sodio o posterior a la adrenalina. Recordemos que las aminas como la adrenalina, la norepinefrina, la dopamina, todas aquellas que utilizamos actúan en cierto pH. El bicarbonato se vuelve bastante básico y puede inactivar la adrenalina. Entonces, ¿qué se recomienda cuando la vayamos a administrar? Que nosotros pasemos previamente el bicarbonato, lavemos la vía o viceversa. Si se está pasando la adrenalina, tenemos que lavar la vía y posteriormente administrar ese bicarbonato a la dosis que solicitamos. Si no, es como si no hubiéramos administrado ningún medicamento.
Entonces, esto hay que considerarlo cuando nosotros estamos en esta reanimación. En el caso del gluconato de calcio, el gluconato del calcio es un medicamento bastante noble que nos puede servir o tiene varias funciones. Una de ellas es mejorar la contractilidad del miocardio. Si alguna vez recordamos, acuérdense que tenemos nuestro potencial de acción que necesita calcio para poderse realizar en el contexto de la contractilidad de este. Entonces, va a haber un agotamiento de este calcio que nosotros tenemos que recuperarlo externamente. Indirectamente también aumenta la resistencia vascular periférica, mejorando el tono de nuestros vasos sanguíneos, tratándonos de ayudar a recuperar o la probabilidad de regresar a esta circulación espontánea. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Nos ayudan en aquellos pacientes que tienen hipocalcemia, pacientes que presentan hipercalemia severa como quedante o inactivando potasio, en los trastornos con hipermagnesemia o con intoxicaciones de los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Cuáles son las dosis que podemos utilizar? A 20 miligramos por kilo de peso, que si estamos utilizando solución con carbonato de gluconato de calcio, al 10% sacamos nomás este valor y sería 20 miligramos sería igual a 0.2 mililitros por kilo de peso. El bicarbonato de sodio es otro de los tratamientos o fármacos que nosotros utilizamos en la reanimación cardiopulmonar. Principalmente nuestra indicación es en aquellos pacientes que tengan una parada mayor a 10 minutos o que presentemos un pH menor a 7.1. En aquellos pacientes que tengan cetoacidosis diabética está contraindicado. En el paciente pediátrico hacen un evento paradójico. ¿Qué es esto? Pueden mejorar parcialmente el pH, pero posteriormente viene una caída y una acidosis más severa, que para nosotros poderlo sacar o revertir es bastante más complejo y el riesgo de edema cerebral es incrementado o muy importante. Hay que repetirla cada 10 minutos. Nos ayuda también en el caso de hipercalemia severa o aquellos pacientes con intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles son los eventos adversos que pueden asociarse con este? Una acidosis intracelular, alteraciones en la disociación de la curva de la hemoglobina, podemos tener hipernatremia e hiperosmolaridad por la cantidad de solutos que estamos administrándole, disminuir la cantidad de nuestro calcio y producir cambios en el potasio. Entonces, la dosis aquí está un poquito errónea, es de 1 mil equivalente por kilo de peso, es lo único. La dosis tope es de máximo 60. No hay que mezclar con adrenalina por lo que ya les comenté previamente. En el caso de que vayamos a tener un paciente que ya está intubado, tiene parada cardiorrespiratoria y nosotros vamos a iniciar las compresiones, la premisa dentro de esto es que realicemos la menor cantidad de, se puede decir, manipulación de la vía aérea y que no estemos abriendo y cerrando nuestro circuito. Podemos mantener a nuestro paciente ventilado y continuar nuestras compresiones. De preferencia se recomienda en el paciente pediátrico la modalidad por presión, que aseguremos e incrementemos nuestra FiO2 al 100%. Tenemos que limitar la presión para conseguir un volumen tidal que expanda correctamente nuestro tórax, recomendándose que sea mínimo de 6 mililitros por kilo de peso del ideal, no del peso real. Recordemos que estamos en un país de obesidad, en un país con muchas alteraciones, entonces tenemos que realizar el cálculo del peso ideal, no del peso real. Nuestro paciente puede pesar 100 kilos y a lo mejor el peso que le corresponde es de 70. Entonces, eso puede hacer que estemos dando mayor cantidad de volumen en ese tiempo. Hay que apagar el trigger porque a lo mejor cada compresión que nosotros estemos dando, el ventilador la va a detectar como una ventilación del paciente y va a estar suene y suene la alarma. Tenemos que ajustarlas y ajustar nuestro PET y asegurar que mínimo nuestra frecuencia respiratoria sea de 10 a 12 respiraciones por minuto. Ya que nuestro paciente regresa a la circulación espontánea, tiene pulso, tiene frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, tenemos que establecer un soporte hídrico adecuado, tenemos que iniciar un soporte aminérgico necesario o cuidados post reanimación, que es esto mínimo la dobutamina
como inotrópico y adrenalina en el caso que sea requerido. Ya más a detalle lo hablarán con el doctor Antonio la siguiente semana o en la siguiente sesión. Dar tratamiento en caso necesario a las causas reversibles del paro. Si es un neumotórax, hacer el drenaje o la colocación de un minisello de agua. Si tiene alguna dismetabolia, administrarle o disminuir esa hipercalemia que presente, o si tiene hipocalcemia, pues administrar calcio. En el caso de hipovolemia, administrar volumen o lo que se requiera, y pues continuar la monitorización de los signos vitales que amerite este paciente. Aquí nomás como último detalle, recordemos, paro cardiorrespiratorio en pediatría es menor a 60 latidos por minuto. Y nuestras premisas en el paciente con paro cardiorrespiratorio con COVID es no realizar ventilación boca a boca, no realizar ventilación. Si cuento con dispositivo para intubar previamente, lo voy a intubar, y si no, pues con el riesgo que tengamos, siempre y cuando use equipo de protección personal, dar ventilación a presión positiva. Protección ante la infección, tenemos que asumir que ya todo paciente puede ser portador de COVID. Hay que evitar o iniciar la resucitación sin el equipo básico. El equipo básico que nos recomiendan es gafas, cubrebocas, guantes y bata. Cuidado con la descontaminación y al desvestirnos, porque podemos tener o haber brindado un buen RCP, pero por la distracción de nosotros podemos contaminarnos y coinfectarnos nosotros mismos. Siempre tratar de realizar después de un evento de paro cardiorrespiratorio, reunir a nuestro equipo y hacer un debriefing. ¿Qué es esto? Que tratar de disminuir los errores que hayamos tenido nosotros en nuestra sala. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que nosotros tengamos otro evento de parada cardiorrespiratoria sea lo más limpia posible, y aparte de esa limpia nos estemos cuidando entre nosotros mismos, que no nos infectemos por descuidos que alguien pueda cometer o que nosotros mismos hagamos hacia nuestra propia persona. Hay que ensayar y simular todos los procedimientos para disminuir el riesgo de la infección, siempre y cuando los intraóseos podemos hacerlos con patitas de pollo, con algo más, para que ustedes vayan asociándose y repitiendo, y se les sea más fácil desarrollar estas actividades cuando se presente alguno de estos eventos. Entonces, recordemos, hay que recordar o asumir que todos tienen COVID hasta este punto o en esa ocasión, porque no sabemos quién es portador asintomático y quién sí tiene algún síntoma, y al momento de solicitar alguna valoración o algo más no lo pueda estar negando. ¿Qué ha ocurrido? Y a todos les ha pasado en sus salas de urgencias o en su lugar de trabajo. Entonces, por mi parte es todo. Dudas, preguntas, nos las pueden estar escribiendo en el chat.